Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar una entrevista al doctor Humberto Valdés Mozo, magíster en psicología. Buenas noches, doctor. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del rol del psicólogo en nuestro país, acerca del compromiso institucional que tal vez esta persona debe tener y respecto a lo que está pasando actualmente en cuanto a lo del diagnóstico. Del diagnóstico psicológico que tal vez, bueno, por parte de los médicos no se quiere quitar, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, en cuanto a esas dos preguntas, primero tendría que partir diciendo que el rol del psicólogo en la sociedad es muy importante, ya que es el trabajo de promover la salud mental, en especial recae pues, en el trabajo terapéutico, ¿no? Que en excelencia es el psicólogo, mediante el diagnóstico, mediante la observación, mediante las gran variedad de técnicas psicoterapéuticas que hay, ¿no? La primera generación, tercera generación, segunda generación. Y el trabajo, pues, el trabajo del psicólogo es el ejemplo de esa adecuada salud mental, ¿no? Y cómo promover o promocionar, ¿no? Para prevenir ciertas alteraciones mentales, ¿no? Como trastornos de personalidad, entre otras, otras inflexibilidades mentales, ¿no? Que no permiten al ser humano desenvolverse plenamente en su sociedad. Y con respecto a la pregunta de cómo el psicólogo pues, se compromete, ¿no? En una institución, si hay un compromiso, pues el psicólogo siempre, por lo general, es un psicólogo líder, los psicólogos por lo general somos activos, y es simplemente cuestión de ponerse la camiseta, ¿no? El psicólogo tiene que estar en la capacidad de poner la camiseta, entender la visión y misión de una empresa, una institución en la cual labora o trabaja, que es lo más importante. Y en cuanto a tu tercera pregunta, ¿qué opino con respecto a la coyuntura social? Pues estamos, lógicamente como psicólogos estamos en contra de esta circunstancia de que los psiquiatras quieran usurpar la labor del psicólogo, ¿no? Por fines tal vez económicos, por fines de tener más ingresos, no sé, más pacientes, la cual pues deja mucho que desear, ¿no? Si bien es cierto, siempre los médicos no es algo nuevo, es algo cultural incluso, siempre tienen un ego bastante elevado, un narcisismo alterado, ¿no? En los psiquiatras, los médicos en general, les falta poca humildad. Y se ve cómo eso va reflejando en el aspecto social para que tenga mayor protagonismo. Que es al final solamente eso. No tienen ese deseo genuino de, digamos, de dar un apoyo en cuanto al diagnóstico, ¿no? Si me quiere privar por un factor económico a las demás carreras, que por excelencia pues nosotros somos los que en sí deberíamos dar mejores diagnósticos. Porque los psiquiatras pues a lo mejor solo se dedican a la anatomía, se dedican a la farmacología y dicen, ¿no? Que hay unos años de estudios, que realmente son más preparados por la observación de la conducta, lo cual es falso. Frecuentemente falso, porque a diferencia de los psiquiatras, el psicólogo desde que es cachimbo hasta que termine más las especialidades, pues desarrolla una observación muy profunda. Es una adecuada manera de funcionar de la conducta, sabe identificar las variables y no es complicado, incluso en términos de una adecuada observación y una rigurosa aplicación de instrumentos, dar un buen diagnóstico. Y es más, incluso la psiquiatría, pues antiguamente, no sé si sigue vigente, es una carrera en el futuro que va a desaparecer, ¿no? Por el mismo hecho de la industria farmacéutica, que tiene muchos dilemas, que se le cuestionan muchos aspectos, no su totalidad, lógicamente, pero se le cuestiona. Y el psiquiatra pues trabaja en eso, ¿no? Que no es un paliativo esencial, sino que ahora se busca más trabajar en nutrición, terapias alternativas, que es lo que la ciencia en la actualidad está buscando, ¿no? Que tal vez aquí en Latinoamérica no se nota mucho, que en Europa, en Alemania, en Rusia, trabajamos con terapias alternativas, ¿no? En compañía de tratamiento psicológico. Entonces se podría hablar mucho al respecto, pero es una lucha que justo, creo que si no me equivoco, este sábado incluso nos vamos a juntar para dar una voz en alta, ¿no? Y frenar esta conducta ignorante, básicamente. Bueno, eso ha sido la opinión del doctor Humberto. Muchas gracias por la visita. Buenas noches, estamos con el magíster Jonathan Carlos Aguilar Bueno. El día de hoy nos permite hacer una pequeña entrevista.
Muchas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es su postura respecto al rol del psicólogo en nuestro país? Bueno, el rol desde el inicio siempre ha sido evaluar, diagnosticar, tratar y hacer seguimiento en cualquiera de las ramas. Es básico, es parte de nuestra labor, pero bueno, últimamente se ve viendo alterado por pretensiones más políticas del lado de los médicos, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de considerar el contexto cultural y social de una persona al aplicar intervenciones psicológicas? Es sumamente importante, ¿no? Hasta los mismos clasificadores siempre tienen en cuenta el tema cultural, social, porque estos son los que van a ir determinando parte de la personalidad del individuo. Entonces sí es más que relevante tenerlo en cuenta. Otra pregunta sería, ¿de qué forma puede un psicólogo equilibrar sus responsabilidades profesionales y personales para no afectar negativamente a su institución? O sea, se refiere a que cómo manejo mi vida personal Claro, o sea, y ¿cómo le estaría separo mi vida personal con la laboral. Bueno, lo básico en un psicólogo es hacer terapia. Esa es una buena forma para poder hacer estas limitaciones de qué es lo personal, qué es lo que me puede afectar y de qué manera lo puedo resolver sin que intervenga en mi vida profesional, laboral, institucional. ¿Cuáles considera que son los desafíos éticos más comunes que enfrenta un psicólogo? Bueno, primero puede ser el tema de comprender la ética como tal en este tema de responsabilidad, de cuidado de la otra persona, de no dañar a la otra persona, y son como 5 criterios para el tema ético, es realmente comprenderlos, y bueno, en la práctica siempre hay particularidades, ¿no? No es como que los problemas se presenten de forma muy clara y precisa donde estoy rompiendo la ética, sino es que suelen ser un poco confusos. En ese caso, sí, pues parte del curso de ética, yo creo que por ahí podríamos ir apoyándonos con casos prácticos, ¿no? Con casos de la vida real donde sí, a veces uno lo puede descuidar y sí está cometiendo un error, ¿no? ¿Qué aspectos dentro del código de ética considera que son los más fundamentales dentro de la práctica profesional? Bueno, el tema de la confidencialidad es primero, ¿no? Ya, bueno, yo lo consideraría primero, ¿no? De ahí el tema del respeto, el respeto hacia, en este caso, el cliente. El respeto a la especialidad, ¿no? Si no tengo X especialidad, no puedo estar haciendo tratamientos porque solo lo he aprendido de manera autodidacta. Entonces, el cuidado de la formación y su aplicación. Muchas gracias por la entrevista. Okay. Buenas noches, profesora. Hoy nos encontramos en la entrevista sobre el curso de ética. Hoy estamos con el magíster Rubén Jorge Flores Chávez, el cual tiene una maestría en psicología jurídica y investigación. Buenas noches, docente. Buenas noches, estimados estudiantes, dispuestos para contribuir en vuestra formación integral. Muchas gracias. Mi primera pregunta es, ¿cuál es su postura respecto al rol que tiene el psicólogo dentro de nuestro país? Bueno, en realidad, en los últimos años se ha dado mucha importancia a la actividad, a las acciones, a la intervención, a los abordajes del psicólogo peruano. Yo decía en otra entrevista que hace ya muchos años atrás, felizmente, las personas dejan de pensar en el psicólogo como el loquero, o decir ellos, yo no estoy loco, ¿no? Para ir a un psicólogo. Los psicólogos, respondiendo a tu pregunta con mucha postura, contribuimos pues a la formación integral y a la salud mental integral de las personas en nuestro país, no necesariamente desde el ámbito clínico solamente, sino también desde el organizacional, que vamos a un rol preponderante,
dentro del aspecto educativo. Ni que decir, queremos que se apruebe la ley del psicólogo dentro del aspecto forense jurídico y en realidad hasta en el área deportiva. Nosotros contribuimos al rendimiento, a la motivación, por ejemplo, en este último área, jurídica y forense, en los peritajes, en psicología organizacional, contribuimos bastante en ascensos, promociones, estrategias de venta. Entonces, mi postura al hablar de nosotros, los psicólogos, es la más positiva y de hecho que de aquí unos años Sobre todo la normalización del apoyo a la salud mental. eso es importante, la normalización del apoyo a la salud mental. Y usted, maestro, en su práctica, ¿cuáles son los principales desafíos o los desafíos más frecuentes éticamente a los que se enfrentan? Claro. En realidad el desafío no tanto la vida del psicólogo, sino de los que nos solicitan nuestros servicios. Voy a responder a la pregunta con un ejemplo, ¿no? Alguna vez el dueño de una service nos solicitó que hagamos un informe de 120 sujetos. 120 sujetos que tenían que trabajar portando un arma en las universidades, en las diferentes empresas, haciendo su rol de seguridad. ¿Qué hubiese pasado si yo emitía esos informes sin evaluar? De repente uno de ellos incluía conductas delictivas, mataba a alguien, entonces de hecho el culpable hubiese tenido que ser yo, y a pesar de que nadie se hubiese enterado, hubiese atentado contra la ética profesional. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay muchos profesionales que hacen informes sin haber evaluado, o evalúan una o dos sesiones y emiten un certificado, lo cual también es una falta de ética. Muchos psicólogos entran en esto de la transferencia y contratransferencia, o sea, permiten que su paciente se identifique y hasta tenga cierto lazo emocional sentimental con su psicólogo, y lo peor es que el psicólogo hace contratransferencia, o sea, corresponde a los afectos de su paciente. O sea, hay que tener mucha ética. Este sería el fin de la entrevista y gracias, profesor, por su tiempo. Muy gentil y siempre para apoyar a los estimados estudiantes. Bueno, buenas tardes. Estamos acá con la magíster Eliana Ibarra. Ella nos va a dar una entrevista para el curso de ética. Bueno, muchas gracias por hacer la entrevista. La primera pregunta es, ¿cuál es su postura respecto al rol del psicólogo en nuestro país? Creo que el rol del psicólogo es muy importante, aunque el tiempo a esta parte está siendo bastante menospreciado, vamos a decir, en vista de todo esto de la ley, la modificatoria de ley. Creo que juega un papel para generar que la población pueda obtener una salud mental en todas las áreas donde labora el psicólogo, ¿no? Por eso tiene un rol fundamental. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia de considerar el contexto cultural y social de una persona al aplicar intervenciones psicológicas? Lo que pasa es que cada persona es única, por eso el diagnóstico es único para cada individuo. Por lo tanto, hay que considerar de dónde viene, cuáles son sus costumbres, cuál es su cultura para no afectar a ello. Y tener en cuenta y en base a eso trabajar no solamente el plan de intervención, sino el proceso de evaluación y seguimiento. ¿De qué forma puede un psicólogo equilibrar sus responsabilidades profesionales y personales para no afectar negativamente a su institución? Yo creo que de qué forma es cumpliendo y siguiendo el reglamento, el código de ética que tenemos como ente antológico. Ahí está bastante pauteado qué funciones debemos hacer, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. ¿Cuáles considera usted que son los desafíos éticos más comunes que enfrenta un psicólogo? Yo creo que el tema de la confidencialidad, el tema de que a veces piensan que también al hecho de ser psicólogos no podemos tener emociones, no podemos tener tristeza, que todo tiene que ser perfecto, como el tabú que tiene como sociedad. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué aspectos dentro del código de ética considera que son los más fundamentales dentro de la práctica profesional? Yo creo que la confidencialidad es básica. El hecho también de formarnos, porque cada vez se actualizan más los casos, entonces es por eso que el psicólogo está en constante formación
el hecho de revisar un caso tiene su tiempo, el hecho de analizar los procesos de evaluación y el hecho de llegar a un diagnóstico y la intervención tiene un proceso que necesita un estudio previo y también manejar los datos con confidencialidad. Entonces, muchas gracias. De nada, por hasta la luego. entrevista. Gracias. Hasta luego. Eso es todo, amigos.